¿Cómo está la situación del alquiler de vivienda en nuestro país tras 5 años de haberse aprobado la ley de regularización y control de arrendamiento de vivienda? Tenemos en nuestro estudio nuevamente a Carolina Noda, quien es abogado litigante, especialista en derecho administrativo, y también a Fernando Martínez, abogado litigante, doctor en derecho y exdirector de la especialización de derecho procesal en posgrado en la UCB, profesor jubilado también de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenidos, gracias por acompañarnos nuevamente acá en Soluciones, gracias por atender a nuestra invitación. El día de hoy, antes de iniciar esta conversación con los abogados Carolina y también Fernando, quisiera aclarar que también quisimos tener a representantes de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, a la SUNAVI. De hecho, le enviamos un correo al superintendente de la SUNAVI, Román Pineda. Sin embargo, lamentablemente por mensaje de texto, su asistente nos respondió que estaría esperando la solicitud o el permiso, mejor dicho, del Ejecutivo Nacional para poder acompañarnos el día de hoy acá en la SUNAVI. Esto lo aclaramos tras los mensajes en Twitter que nos hacía llegar el superintendente de la SUNAVI, Román Pineda. Nosotros, por supuesto, acá en Soluciones estamos abiertos a recibirlo y conversar también sobre la situación de alquiler de vivienda en nuestro país. Estamos acá muy abiertos y, por supuesto, dispuestos a escuchar también a los representantes de la SUNAVI en torno a este tema. Nosotros somos los principales interesados en aclararle a la sociedad venezolana sobre la situación de vivienda en nuestro país, y a quienes también invitamos a que participen a través de nuestras redes sociales, @solucionesgb en Twitter y en Instagram, si tienen alguna duda en cuanto al alquiler de vivienda en Venezuela. Y justamente quisiera iniciar por aquí. ¿Cómo está la situación de alquiler o arrendamiento de vivienda en nuestro país? Carolina. Bueno, fíjate, comenzaste por una pregunta que tiene muchos bemoles, ¿no? Pero ciertamente que con la publicación en Gaceta de la Ley y mucho antes también de ella ser publicada, se sabía un poco por las discusiones que habían en la Asamblea por dónde venía el contenido. Nosotros pensamos que el mercado de arrendamiento de viviendas ha mermado muchísimo, hay pocas opciones. Entendemos que el problema de vivienda como un derecho constitucional consagrado en nuestra Carta Magna es de vital importancia, y de hecho el preámbulo de la ley así lo destaca y lo reitera. Entendemos de que la ley no ha sido suficiente para abordar el tema con el equilibrio que merece el caso, ¿no? Y la situación. Haciendo la salvedad, que es mi opinión muy personal, y lo que yo entiendo que busca el programa Soluciones es que tratemos de orientar a las personas un poco cómo está el tema práctico en la actualidad, y que, ¿por qué no?, servir nosotros de ponernos a la orden para hacer mesas de trabajo y buscar las soluciones para que de verdad la ley sea justa y equilibrada, que es lo que se quiere. Así es, y justamente aprovechando tu comentario, Carolina, yo quisiera tomar en cuenta una cifra que dio la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Decía que 65% de las empresas inmobiliarias estarían en recesión en este momento. Mi pregunta va hacia el señor Fernando, el abogado Fernando. ¿La ley de arrendamiento tendría o forma parte de esta situación que esté en recesión la actividad inmobiliaria en nuestro país? ¿Es esto así? Mire, yo creo que hay que hacer alguna aproximación al punto. Yo creo que sí, pero de todos modos, aún antes de esta ley de noviembre del 2011, existía también una suerte de regulación o de protección a los inquilinos. Primero en la antigua ley de alquileres, en la ley de arrendamiento urbano, y quizás el problema está en que ya para los efectos de los alquileres ya no se convierte como en un negocio rentable el alquiler. Y además de
la gente teme cuando alquila el problema de la devolución del inmueble al finalizar el contrato. Yo revisando la ley, yo creo que la ley desarrolla un derecho constitucional de orden social, que es el derecho a la vivienda. Tiene como finalidad, por supuesto, proteger al débil jurídico que es el inquilino. Eso ha traído toda esta serie de problemas, que quizás ha sido excesiva la protección, y entonces viene, como tú dices, esa disminución en los índices de los arrendamientos. Es decir, que no estaría balanceada, Carolina, utilizando también tu término, falta balance en este instrumento legal en torno a la regularización del alquiler de vivienda en el país. Sí, yo siento que definitivamente hay un desequilibrio. Y como bien dice el doctor Fernando Martínez, se incurrió en una protección. Yo entiendo que en esta relación pudiéramos decir que el débil es el arrendatario, el que por alguna razón está viviendo alquilado porque no pudo optar a una vivienda. Pero entiendo que el problema se fue de las manos y se perdió el equilibrio en la medida en que no se trabajó en conjunto, y vuelvo y repito, es mi opinión muy personal, en concordancia con los demás entes del Estado para lograr valores justos y adecuados a cánones de arrendamiento y a valores de inmuebles. ¿Solo beneficia entonces o estaría beneficiando a su juicio a los inquilinos? Sí, pero fíjate, hay que agregar algo también. Okay. Esa ley está enfocada como si el arrendamiento fuera transitorio. Lo que se persigue al fin de cuentas es que la persona sea propietaria de su vivienda. Entonces, por eso ese desequilibrio. Y como vimos, creo que también lo hablamos en la oportunidad anterior, hay una serie de medidas que protegen al inquilino. No hay medidas cautelares en los juicios, medidas de secuestro ya no existen. Para la ejecución de las sentencias de desalojo hay que esperar que se le asigne una vivienda al arrendatario. Entonces, una serie de protecciones que antes no existían. Y crea, como dice Carolina, esa desproporción en la defensa en las partes. Uno de las instituciones que surge a raíz de la aprobación de este instrumento legal es la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda. ¿Cuál es el rol que cumple la SUNAVI en este momento? Sí, fíjate, en la ley de arrendamiento se establece cuáles son las facultades y todas las atribuciones que tiene la superintendencia. Labores de fiscalización, inspección, regulación de cánones de arrendamiento, o sea, tiene un preámbulo, un conjunto de actividades bien importantes. Y pudiéramos decir que entre las actividades que desempeña, hay dos que son las que generan pues más actividad dentro de la superintendencia, bueno, con todo el respeto que merece la institución, y es lo que yo observo como abogado litigante del día a día, y es que de repente el tiempo se ocupa en lo que es el agotamiento de la vía previa antes de tú demandar un desalojo, que la ley obliga a que agotes esa vía de conciliación antes de irte a un juicio con arrendador y arrendatario, y luego también lo que es el tema de la fijación o de las regulaciones del canon de arrendamiento y el justo valor que se le otorga a los inmuebles. Digamos que esos son los puntos álgidos de trabajo de la superintendencia, amén de fiscalizar, inspeccionar cuando hay irregularidades, por supuesto cuando un inquilino es sacado a la fuerza, verificar que eso haya ocurrido y sancionar al arrendador pues en los casos que eso ocurra, y tienes pues una gama de multas y sanciones que detalla la ley dependiendo de cómo haya sido la infracción que se haya cometido, porque como dije en la oportunidad pasada, esta ley establece obligaciones para ambas partes. Entonces el que no cumpla con alguna de ellas pues tendrá su sanción y su multa. Pues, justamente el tema del canon de arrendamiento es uno de estos roles de la SUNAVI. ¿Cómo en este momento se calcula el canon de arrendamiento, doctor Fernando? Bueno, mira, el reglamento de la ley para la regularización y control de los arrendamientos de vivienda, fija una tabla donde se calcula primero el valor del inmueble, luego se le aplican unos porcentajes, y ese porcentaje se fija el canon mensual. Es un detalle, digamos, que hay que revisar el valor actual. En el propio artículo 20 están pues la tabla
Ok, vamos a mostrarla a Una esta cámara. tabla. Vamos a ver si se lee. Allí tenemos. Esta es la tabla según la ley de regularización y Si control. se le fija el valor al inmueble, se le aplica un porcentaje para calcular el canon de arrendamiento mensual, que puede ser revisado anualmente ahora. Antes era cada 3 años, ahora se revisa anualmente. Pero debe ser así, debe revisarse anualmente o puede hacerse cada 6 meses, por ejemplo. No, Sí. no. En este Cada caso, año, cada año. lo establece expresamente la ley, ¿no? Antes se establecía, como bien lo dice el doctor Fernando, cada 3 años. Claro, de repente ahorita con este tema de la inflación que tenemos, bueno, por lo menos la ley cambió a favor, eso puede ser un punto positivo en comparación con la ley anterior y ya te establece un año para que hagas esa regulación. Es importante, aparte de lo que destaca el doctor Fernando, que ahí se establecen las tablas con los valores y cómo debe hacerse ese avalúo del inmueble para su justo valor, que es un procedimiento donde puede iniciarlo tanto el arrendatario como el arrendador, la fijación de ese canon de arrendamiento, ¿no? Y ese es un procedimiento que se ventila ante la SUNAVI, tienes que presentar una solicitud con una serie de recaudos y el punto importante aquí es que se hace una inspección en el inmueble donde un funcionario determinado para eso por el SUNAVI, por lo general son ingenieros, van y revisan las condiciones del inmueble, cómo está el tema de infraestructura, tuberías, servicios públicos, ubicación y mercado, ¿no? Fíjate que con relación a este punto me tomé la molestia de revisar jurisprudencia y casos relacionados con el tema y muchas veces quería acosar una acotación. Sí, tenemos que hacer una pausa, Bueno, Carolina, pero sí. en la próxima parte vamos a explicar un poco más este tema de este avalúo que hace la SUNAVI a esa vivienda a arrendar. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Recuerden que estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Alquiler y pueden acompañar todos sus comentarios en nuestras redes sociales, @solucionesgb, en Twitter y en Instagram. Ya regresamos. Continuamos conversando con los abogados Carolina Noda y Francisco Martínez en torno al arrendamiento o alquiler de viviendas. Dejábamos justamente un tema al aire, Carolina, y era, o tú nos ibas a explicar el tema de los avalúos que hace la SUNAVI para proceder este alquiler de una vivienda. ¿Cómo es? Sí, fíjate, te comentaba que es un procedimiento que se inicia ante la superintendencia con una solicitud acompañada de una serie de recaudos, donde por supuesto tiene que ir el título de propiedad del inmueble, donde consta toda su descripción, linderos, metraje. Digamos que el punto más importante del procedimiento es que hay una inspección que se realiza, que está a cargo de un funcionario que determina el SUNAVI, que en este caso es un ingeniero, que se traslada al inmueble pues a realizar la inspección, cómo está la estructura, cómo está de servicios públicos, cómo está ubicado, si llega transporte público, o sea, una serie de elementos que van a culminar con un avalúo y la estimación del canon de arrendamiento. En la oportunidad pasada, y de hecho me permití la libertad de ahondar y seguir buscando casos adicionales, me he conseguido, y por un caso muy reciente que tenemos en el escritorio, donde el canon de arrendamiento que se fijó para ser pagado por un arrendatario en un inmueble en Montalbán de 4 habitaciones y 3 baños, donde actualmente se paga un condominio de más de 10.000 bolívares, el canon se fijó en 1.900 bolívares. Por supuesto, nosotros como apoderados de la arrendadora estamos a la espera de que ella nos dé las instrucciones para recurrir de ese acto administrativo, porque no estamos conformes por razones obvias. También me encontré y pongo a la orden pues suministrar los datos más detallados y gracias al sistema Juris que tenemos actualmente, pues mucha de la data de las decisiones se encuentran en Internet y es muy fácil que cualquier persona pueda dar con ellas. Conseguí 2 casos adicionales donde, por ejemplo, se fijó el canon de una vivienda en Los Chorros en 3.000 y pico de bolívares aproximadamente y también de una casa en Turumo por ese mismo orden de precio, ¿no? Por supuesto, ¿qué ocurre con esto en la práctica? Que si nosotros no tenemos un canon de arrendamiento que se ajuste un poco a lo que es la realidad, vamos a tener muchas impugnaciones de esas resoluciones administrativas, que es lo que está ocurriendo. Por supuesto, cada caso es diferente. En unos casos criticaremos el avalúo porque no se tomaron en cuenta algunos factores y en otros casos me encontré con uno muy interesante
por cierto, de apoderados que son litigantes en el área de arrendamiento, donde me llama la atención que ellos dicen, inclusive van más allá, critican los parámetros que utiliza la ley para la fijación del canon, y dicen que no se toma en cuenta, por ejemplo, el costo que actualmente tienen los materiales de construcción, la escasez que hay de esos materiales y cómo influye en toda esta subida de precios. Yo, Irleni, lo que quiero recalcar hoy en el programa, sobre todo por la cantidad de mensajes que surgieron en las redes sociales en la oportunidad pasada, es que ciertamente no podemos responsabilizar a la superintendencia de lo que está ocurriendo en esta área, pero sí pensamos que ha debido existir un equilibrio para que ambas partes puedan encontrar satisfechas sus pretensiones. ¿Cómo debe ser ese equilibrio, Carolina? Fíjate, ese equilibrio es una respuesta muy clara y cada caso será distinto, pero sencillamente que el inquilino esté tranquilo en la vivienda que habita, pero que también el arrendador sienta que está recibiendo un pago justo por lo que es su propiedad. Porque cuando una persona compra un inmueble, no sabemos, lo hace con sacrificio, con esfuerzo, y porque en algún momento pensó que el mantenerla alquilada le iba a devengar un monto que le iba a servir para para implementarlo en cualquier asunto personal, en pagar los colegios de sus hijos, etcétera, etcétera. No es el punto. Pero siento que, y lo digo con la mayor responsabilidad, se ha debido trabajar en conjunto con las otras instituciones del Estado. El Banco Central de Venezuela establece pues unas tasas de inflación que en materia laboral sí las estamos aplicando, pero siento que en esta parte de la vivienda, no sé si por el preámbulo de protección como un derecho constitucional, no se hayan tomado la molestia de revisar. O sea, ¿por qué no nos acercamos un poquito a lo que estamos viviendo hoy en día con el tema de la inflación? Tiene que ser un trabajo en conjunto de varios organismos del Estado, ministro, Banco Central, Sí, en fin. Ahora, Su opinión. hay algo aquí que hay que tomar en cuenta. El reglamento es claro en la forma para fijar el canon de arrendamiento. Tienes primero que valorar el inmueble, de acuerdo a su tipo de construcción, su ubicación, la vulnerabilidad sísmica. Hay una serie de datos que se toman en cuenta. Y luego, que es donde está el problema central, la fijación de la rentabilidad, como hablábamos anteriormente antes del corte, en que está fijado en un 3% y un 5% de rentabilidad anual aplicado al valor del inmueble. Sin embargo, el Ejecutivo puede modificar los porcentajes de rentabilidad y puede aumentarlos, de acuerdo con el artículo 23 del reglamento. Yo creo que una de las formas de buscar esa suerte de conciliación es estableciendo porcentajes más altos a la rentabilidad, porque ninguna persona que tenga una inversión es preferible colocar el dinero en un banco que someterse a unos porcentajes tan bajos, así la inflación le castigue la colocación del dinero en el banco. Justamente todos estos ámbitos se tienen que tomar en cuenta para ese contrato. ¿Cómo es la realización de ese contrato de alquiler, Carolina? Sí, fíjate, la ley trae los pasos que debemos seguir a la hora de tener ese contrato que cumpla con todas esas previsiones, ¿no? Y establece pues cuáles son las condiciones todo lo que debe estar incorporado en cada una de las cláusulas. Ese contrato va a una revisión en el SUNAVI y una vez que tiene el visto bueno es que las partes pueden acudir a la notaría para autenticar ese documento. Y luego la ley también te establece un plazo, si no estoy equivocada, de 15 días a los fines de que tú incorpores ese contrato notariado o autenticado en la superintendencia y forme parte pues de los archivos y ya esté registrado, incorporado el sistema. Esas son las formalidades, la descripción detallada del inmueble, todo cumpliendo con los parámetros de ley. Ahora bien, hay algo que preocupa muchísimo a la población y es el tema de desalojo. Y conversando con ustedes, me decía, es un tema muy amplio y es complicado. ¿Por qué? ¿Cuáles son esas causales de desalojo en un arrendamiento de vivienda? Carolina. Sí, fíjate, tenemos que ahí cada causal, lo más importante es que el arrendador que vaya a hacer uso de esas causales para el desalojo tiene que probarlas.
porque muchas veces decimos, no, es que él tiene alquiladas habitaciones en el apartamento que yo le di para vivir con su familia. Ok, ¿qué pruebas de eso tenemos? Porque yo como abogado no me puedo ir sin armas a un procedimiento. Entonces, tienes el hecho de utilizar bueno, primero tienes el tema del atraso en el pago del canon de arrendamiento, que es por 4 meses. Una vez que el arrendatario se atrasa más de 4 meses, puedes proceder al desalojo por falta de pago. Luego tienes también Los usos deshonestos. Correcto, los usos deshonestos del inmueble. ¿Qué serían cuáles? Uso deshonesto. Olvídate tú, pues, que se establezca un prostíbulo, pues, en esa vivienda. Sí. Es un uso deshonesto. Que se almacenen drogas, que cualquier cosa que constituyan atentados contra delitos o atentados contra la moral, son usos deshonestos. También el deterioro. El deterioro. La necesidad que tiene el propietario de ocupar el inmueble. Todas son causales, llamadas causales de desalojo. Sí. Eso ha sido tradicional en esta ley y en las anteriores. Y en las anteriores. Sí. Fíjate, voy a complementar un poco más las causales. En el tema del desalojo por la necesidad de ocupar el inmueble, puede suceder que el dueño del inmueble, un hijo, esté próximo a casarse o ya vive en concubinato con su pareja, y bueno, no tienen una vivienda, y bueno, esta ley recalca mucho el hecho de que tienes que tener prueba fehaciente. La prueba fehaciente, en este caso, sería el acta de matrimonio o el acta de concubinato, ¿no? Donde ya, pues, mira, hay una necesidad, o el hecho de que a lo mejor esta pareja o su hijo ya vivan arrendados en otro inmueble, y bueno, ¿por qué pagar un arrendamiento si mi padre me puede ceder esta vivienda, ¿no? El cambio de uso, yo te alquilé la casa para vivir y resulta que ahí pusiste tu negocio. Ese es uno, los usos deshonestos, y cada caso, por supuesto, genera cualquier cantidad de interrogantes, ¿no? Dependiendo del caso. Y se agregó una que me parece que es una causal correcta. El artículo 91, concretamente de la ley, establece estas causales que hablamos antes, pero agrega una en el ordinal quinto, que es que el arrendatario haya incurrido en violación o incumplimiento de las disposiciones de la normativa que regula la convivencia ciudadana. Eso es algo novedoso que está allí. Pero ¿cómo se traduce esto? Dictada por las autoridades competentes y por el control multifamiliar de gestión. ¿Cómo se traduce esto, señor Fernando? Ya ahora es que no sé. Yo te puedo poner honestamente no sé. Pero efectivamente eso lo agregaron de manera tal de promover de alguna manera la convivencia en el grupo social. Carolina. Sí. Te voy a poner ejemplos, ¿no? Que de repente es lo que ilustra un poquito más. Exacto. Nosotros tenemos un caso donde a la persona se le alquiló, es verdad, para oficina, para realizar su actividad comercial, pero resulta que esta persona, su actividad comercial o su lucro es la práctica de una religión, de un culto, y eso a ciertas horas de la noche genera unos ruidos y unas incomodidades en los que viven abajo. Eso ha sido todo un tema, es un caso práctico que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, por supuesto, antes de llegar a siempre tratar de conversar y decir, oye, mira, este tipo de reuniones, bueno, eso pasa también, Irleni, porque estamos viviendo en una sociedad carente de valores, ¿no? O sea, yo pienso que donde habitamos en comunidad, debemos respetar. Bueno, y acuérdate que hay ordenanzas municipales también contra el ruido. Correcto. Claro, que forman parte de esa convivencia ciudadana. Sí. Es así. Vamos a iniciar desde ya la revisión de lo que han sido sus preguntas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Iniciamos con Dayana, tiene varios tweets, el primero dice, arruinados nos tienen inquilinos que no pagan y en la Tsunami no pasa nada. Otro tuit seguido de Dayana también nos comenta, ¿cómo es posible que el decreto dice en 10 días hábiles para segunda audiencia conciliatoria y en la realidad esto tarda 1 año? Antes de su comentario quisiera leer el último tuit de Dayana. Dice, una vez iniciado el proceso previo a la demanda, hay que esperar 6 meses para que bajen expediente. Tiempo y más tiempo. Sí, fíjate, en la práctica, que es lo que el día a día, ciertamente nos encontramos con que los lapsos que establecen la ley no se cumplen.
¿Qué sucede? En el procedimiento de este agotamiento de la vía previa, ¿no? Antes de proceder a un desalojo, tú tienes que cumplir unas formalidades. Y ciertamente es un procedimiento que puede llevar de 6 meses a un año. Tú tienes que, en este caso, si es el arrendador el que lo intenta, notificar al inquilino. Si el inquilino no tiene apoderado privado, pues se le nombra un defensor público. Toda esa serie de formalismos hacen que en realidad los lapsos en la práctica no se cumplan. Y tiene razón, realmente es un procedimiento que demora de 6 meses a un año, Pero fácilmente. ¿cuánto tiempo puede Bueno, darse ese desalojo según quiero la decirte ley? quiero decirte algo con la ley en la mano. Antes existía el llamado juicio de desocupación, que era lo que se llaman, los abogados lo saben, juicio breve, corto, distinto al ordinario, muy corto. Y ese juicio duraba muy poco tiempo. Ahora, de acuerdo con la ley, tú tienes un procedimiento previo a las demandas de desalojo, que es el artículo 94. Tú antes de demandar tienes que obtener la autorización previa del SUNAVI, de acuerdo con el decreto contra la desocupación arbitraria de vivienda. Ahora, Todo eso va agregando tiempo, va agregando lapsos, va agregando tiempo al resultado final, que es obtener la desocupación del inmueble. pero le pregunto, ¿en cuánto tiempo, y justamente Ok. basándonos en la ley, en Sí. cuánto tiempo debe darse un desalojo? Fíjate. Luego que, pongamos el ejemplo que decía Carolina hace unos minutos, Sí. si este arrendatario quiere, pues, bueno, solicita el desalojo de su vivienda porque un hijo se le casa y le va a entregar esta casa a ese hijo, ¿cuánto tiempo tiene ese inquilino para desalojar esa vivienda? Fíjate, vamos a entrar en un punto álgido donde el objetivo final cuesta obtenerlo, ¿no? Que es la restitución de la vivienda. Tenemos entonces que en el agotamiento de la vía previa, como bien señaló el doctor y lo había explicado ya antes, pueden transcurrir de 6 meses a un año. ¿Qué pasa en la superintendencia? Es una vía conciliatoria. Si las partes no llegaron a un acuerdo, entonces el SUNAVI dicta un acto administrativo que dice las partes no llegaron a un acuerdo, se cumple con la formalidad de la ley y se habilita la vía judicial. ¿Ok? Como no hubo acuerdo, se habilita la vía judicial. ¿Qué quiere decir esto? Procedo a redactar mi demanda de desalojo por la causal que sea. Eso es un procedimiento con unos pasos y unas etapas, no las vamos a tratar aquí porque sería muy largo, y ya cuando tú entras en la fase de ejecución, donde ya el tribunal dictó sentencia y ha quedado firme y dice se procede el desalojo porque se probó la falta de pago, porque efectivamente el señor necesita el inmueble para que viva su hijo y lo probó la necesidad del inmueble, o porque usted le cambió el uso al inmueble. Una vez que ya tú tienes esa sentencia definitivamente firme, venimos los abogados litigantes y no sabemos muchas veces cómo explicarle a nuestros clientes que se armen de paciencia. ¿Por qué? Porque la ley establece que si el arrendatario no tiene a dónde irse, Claro. hay una formalidad que cumplir ante la superintendencia, que es informarle que este juicio ha terminado y que entre en la lista para la asignación de viviendas. Justamente más de lo que significa este proceso de desalojo, vamos a continuar conversándolo en la próxima parte acá en Soluciones. Ya regresamos con mucho más. Estamos acá en Soluciones conversando con nuestros invitados el día de hoy, Carolina Noda y Fernando Martínez, en torno al alquiler de vivienda en nuestro país. Justamente quedaba un tema al aire y estábamos hablando sobre el tema de los desalojos y ese procedimiento para llevar a cabo un desalojo. Y quisiera justamente tomar en cuenta, o antes de escuchar tu comentario, Carolina, una persona, Adriana, nos comenta en Twitter, dice, necesito urgente una consulta con un especialista en desalojo. Ya tengo casi 8 años tratando de recuperar mi apartamento. Justamente de esto que hablamos de el tiempo, no se cumplen los lapsos a lo mejor de lo que establece la ley para el tema de desalojo de vivienda, se ha vuelto esto una camisa de fuerza para las personas, para los arrendatarios. Sí, ciertamente, y debemos decirlo con toda propiedad, los lapsos no se cumplen. Claro, en este caso particular de la señora Adriana tendríamos que ver, porque ella dice que tiene 8 años tratando de desalojar a su inquilino, ¿no? Habría que ver porque inclusive estaríamos hablando de que le agarraron 2 marcos normativos, ¿no? El anterior y el del 2011. Sí. Estamos Claro. a la orden, por supuesto, para ahondar con más detalle y darle una respuesta más satisfactoria. Pero definitivamente el tema de los lapsos y los tiempos no se cumplen. Y
En el corte anterior habíamos quedado, retomando el punto, una vez que tenemos una sentencia definitiva y firme y venimos a lo que es la parte de la ejecución, cuando el inquilino no tiene vivienda, no lo puedes desalojar arbitrariamente. Y entonces se oficia a la SUNAVI, es participándole el caso, poniéndole en conocimiento de que ya este proceso ha culminado, y entramos en una lista para que el inquilino le sea asignada vivienda de refugio o pues de las viviendas que bien tenga en su momento a disposición, asignarle el Estado. Lo digo con mucha propiedad porque tengo un caso personal de una familiar que está a la espera. Eso sí, de todas las oportunidades que he ido ha sido atendida, incluso debo decirlo, el superintendente no solamente está en su despacho, atiende al público y se acerca a las personas, pero debemos entender un poquito la angustia que genera cuando ya tú tienes una sentencia definitivamente firme y como en el caso de mi familiar ha transcurrido un año y la respuesta es que está en el número 400 de la lista para asignación de refugio. Yo pienso que debemos sincerar, hacer mesas de trabajo, qué es lo que está pasando. Algo pasó que no hubo la coordinación y el tema de vivienda escapó de las manos. Y eso ha sido un boomerang que no tiene destino. Cuando pasan situaciones como esta, que ya nos han denunciado varias personas a través de la cuenta en Twitter, piden a esta persona a quien le están alquilando la vivienda el desalojo, pero bueno, a lo mejor o por razones económicas o porque pues no tienen a dónde ir o porque hay niños en ese lugar que se está alquilando, cada vez se hace más complicado. ¿Qué debe hacer ese arrendatario? O sea, expliquemos paso a paso qué deben hacer tras esa solicitud de desalojo que está haciendo el a los arrendador, inquilinos. El arrendador, señor Fernando. Bueno, el arrendador tiene que seguir los procedimientos de la ley. Exactamente. Simplemente. Y los organismos públicos, las autoridades, sean administrativas o judiciales, deben cumplir con los lapsos. Con el problema actual, como decía Carolina, de que tú tienes una sentencia firme de desalojo y tienes que esperar que al ejecutado, arrendatario ejecutado, se le sea asignada una vivienda para que pueda ejecutarse la sentencia y le entreguen al arrendador Cuando hay el inmueble. niños en esa vivienda que se está alquilando, ¿cómo es ese caso? ¿Cómo se lleva? Fíjate, el hecho de que no, porque el común a veces es que tú escuchas, no le voy a alquilar porque tiene niños o me va a costar sacarlo porque tiene niños. No es tan así, porque, y eso, en una oportunidad lo conversé con una juez ejecutora de medidas y ella me decía, el único formalismo que hay es que tú vas a notificar a un fiscal de menores para que durante el procedimiento no se le vulnere ningún derecho a ese menor y a la hora de que vaya a haber un desalojo arbitrario, protegerle sus derechos al niño. Es lo único, o sea, es la formalidad, digamos que se alargaría un poquito más el proceso por esa formalidad que tienes que cumplir de que esté un fiscal de menores presente eso como no paraliza vigilante, el juicio, pues, pero no paraliza el juicio, pues. O sea, es como un tema que ha sido recurrente, ¿no? De que si hay niños es más problema, lo que haces es que alargas más el tiempo para el logro del desalojo. Si esa persona que está alquilando esa vivienda, pues tiene esos conflictos para poder salir o desalojar, tiene que ir a la SUNAVI, pero ¿cuál es el procedimiento que tiene que cumplir ese inquilino ante la SUNAVI? ¿O cuál es la solicitud o esa medida de protección, a lo mejor si existe, que deba tomar? ¿Tú dices en el caso que haya menores o no? En el caso que haya menores o en cualquier otro caso. Bueno, es como te dije, hemos conversado a lo largo del programa que hay un agotamiento de vía previa, que es el procedimiento que se hace ante el SUNAVI, y el inquilino, ¿qué protección tiene? Bueno, que si no tiene abogado privado se le puede asignar alguno. Si hay pues menores, pues nada, un fiscal de menores estará velando por sus derechos. Y bueno, que se cumplan, como bien dice el doctor, cada una de las etapas del proceso. Es un proceso conciliatorio. Si no se llega a una solución a nivel administrativo en el SUNAVI, eso pasa a la vía judicial, que tiene un procedimiento con una audiencia previa, una audiencia de juicio, una promoción de pruebas, una sentencia, que cuando queda firme, una apelación, que cuando queda firme, no es ejecutable, sino cuando el arrendatario tenga a dónde irse. ¿Cómo debe actuar la persona que está alquilando su vivienda
En el caso que ese inquilino pues tarde cierto tiempo para el pago de ese alquiler. Le pregunto esto porque, bueno, justamente en nuestro país en este momento estamos viviendo una situación económica Ujú. que afecta a todo el mundo y puede ser esta un factor, digamos, negativo en el tema o en las relaciones arrendatario-inquilino. ¿Cómo se puede manejar esa situación? O sea, Ya nos decían Tú que te, 4 meses era exacto, sí. el lapso más, tú te estás más largo refiriendo a la falta de a la pago. falta de ¿A pago. qué, cómo se justifica la falta de pago? Exactamente. En el reglamento, para no llegar al detalle de citar artículos, hay unos artículos que se refieren a la justificación de la falta de pago, que motivo de insolvencia, que esté en cuenta de insolvencia 4 meses en estado de insolvencia el arrendatario. O sea, de retraso de 4 meses, eso puede ser No, una no es causa. retraso, es Sí, 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 que sí. no tenga dinero con qué pagar. Exacto, Entonces no hay causa justificada. exactamente. Pero, exacto, o sea, no pagar en 4 meses o pasar 4 meses y no Exacto, cancelar correcto. Es motivo es motivo de es desalojo. motivo de desalojo. Sí. Fíjate que con relación a ese tema hay algo bien importante que a veces en la práctica ocurre de mala fe por parte de algunos arrendadores que se niegan a recibir el pago. O si tú estabas haciendo el pago en una cuenta bancaria, te la cierran para ver si pasa el tiempo y poderte desalojar en falta de pago. Eso es una estrategia muy mala por parte de algunos arrendadores. ¿Qué sucede en ese caso? La recomendación que uno le hace al arrendatario es, mira, no dejes que llegues a los 4 meses y vete a consignar, a iniciar el procedimiento consignatorio del canon ante la superintendencia. Pero en este caso, ese arrendatario estaría violando la ley, ¿no? Si no llegas a los 4 meses, porque él porque ocurre o porque acude a este procedimiento consignatorio, porque el dueño le cerró la cuenta bancaria o si lo recibía en efectivo, el señor se escondió y no le quiso recibir el dinero. En ese caso, el arrendatario, la recomendación es que acuda lo más pronto posible A consignar. para que no llegue a los 4 meses de falta De de pago. justificación de la falta de pago. Exactamente. Vamos a revisar o a continuar revisando lo que han sido los comentarios y las preguntas de nuestros televidentes en nuestras redes sociales. Juan Rafael Araujo nos pregunta, el Estado no da garantías al propietario de viviendas, por eso se teme arrendar a familias, preferible alquilar a empresas. ¿Está pasando esto? ¿Es más común Sí, que se cómo no. alquilen las empresas Sí. que a familias o a parejas? Bueno, pero es que hay que aclarar una cosa, que muchas empresas alquilan vivienda para empleados de la empresa. Entonces eso es vivienda Correcto. y caería bajo el sistema de vivienda. Lo que pasa es que generalmente las empresas tienen poder económico, son empresas extranjeras y tienen cómo pagar y no se van a someter pues a los problemas de insolvencia por prestigio y una serie de razones más. Esa Hay- es la razón. Hay otra persona, Berenice Maldonado, tiene un caso particular, dice, tengo una casa invadida, el inquilino original murió, el actual, un familiar, no da la cara, ¿qué hago? Fíjate, según lo que entiendo, es un familiar del que era el Entiendo que la arrendatario. persona que Del fallecido. alquiló murió y ahora está un familiar que Del no da la cara. fallecido. Exacto. Sí, fíjate, ahí, claro, la señora emplea el término Eso invasión, no es y invasión. el término invasión tiene un tratamiento distinto en la vía penal, ¿no? En este caso, la ley establece que el familiar inmediato que quede como en calidad de arrendatario se subroga en las condiciones del contrato, se absorbe el contrato de arrendamiento, pero tiene que cumplir con las formalidades que establece la ley, hacerlo saber ante documento auténtico. Tenemos que hacer otro corte acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a continuar revisando este tema y sus comentarios a través de nuestras redes sociales en Twitter. Y por supuesto, también le voy a dejar una pregunta al aire. ¿Es necesaria la reforma de la ley de arrendamiento? Con esta pregunta nos vamos. Ya regresamos con mucho más acá en Soluciones. Continuamos con más en Soluciones y vamos a revisar todavía las preguntas que nos siguen llegando y sus comentarios en Twitter. Recuerden que la etiqueta que estamos posicionando el día de hoy es numeral Soluciones Alquiler. Doctor Alejandro Galué, y esto tiene que ver justamente con la pregunta que les dejaba al aire. Para reactivar este mercado, la Asamblea Nacional debe promulgar leyes que deriven seguridad jurídica para los propietarios. Esto tiene que ver un poco con lo que justamente les preguntaba al cierre del corte anterior. ¿Es necesaria la reforma de la ley de regularización y control de arrendamiento de vivienda en este momento?
doctor? Es que ese tema de la reforma es muy amplio. Yo creo que si lo que se persigue es que se promulguen nuevas leyes donde se eliminen toda esta serie de protecciones al inquilino, eso es muy difícil. O sea que esa reforma no sería en esa forma. Que se haga un retoque a la ley y se actualice detalles, es posible. Inclusive cuestiones de detalles que están en el reglamento, palabras mal empleadas y algunas de esas cosas, es posible. De que se busque un mejor equilibrio entre arrendatarios y arrendadores, es posible. Pero retirar los beneficios que tiene esa ley, que tiene en general el sistema, es muy difícil. Y yo creo que en estos momentos actuales, sin meterme en temas políticos, porque no soy político, es que eso es muy difícil de que se maneje a través de la Asamblea y que la Asamblea dicte una ley, apruebe una nueva ley que modifique y que no sea vetada por inconstitucional. Claro. De acuerdo con el estado actual de las cosas. Hay que ser práctico. Exacto, ante la situación Yo que política. es preferible recomendar a los funcionarios actuales del SUNAVI que apliquen los lapsos, que cumplan con lo que está, que cumplan los lapsos. Es decir, el problema estaría en incumplimiento de lapsos y que a lo mejor la ley no se estaría aplicando o no estaría reconociendo la situación actual económica que vive el país. Esos serían los dos puntos álgidos de esta ley que habrían que reformarse, sí. Carolina. Sí, estoy de acuerdo contigo, Irleni, porque ¿de qué nos sirve tener una ley si en la práctica no trabajamos en pro de que sea una aplicación justa y equilibrada? ¿Por qué no trabajamos con el tema del justo valor del inmueble y de la colocación de unos cánones de arrendamiento justos a la situación económica que estamos viviendo? ¿Por qué no trabajamos en pro de, y a lo mejor fuera mucha menos la bulla y como bien dice el doctor, el otro tema, el cumplimiento de los lapsos procesales? Las leyes deben hacerse para que sean justas y equilibradas y tienen un espíritu, propósito y una razón. Entonces, una nueva ley no va a solucionar los problemas si en definitiva los organismos no trabajan en conjunto y no rescatamos los valores que se han perdido, Irleni, porque también hay un tema de palabra, de valores, que hace que las relaciones humanas, en definitiva, sean en pro de una sociedad más madura y más evolucionada. Eso es lo que está pasando. Y fíjate algo que hay que tomar en cuenta, las leyes sociales, como puede ser la ley orgánica del trabajo, que protege al trabajador como débil jurídico, estas leyes de regulación y control de los arrendamientos de vivienda son conquistas que son muy difíciles o que no deben eliminarse, a menos que se solucione totalmente el problema de la vivienda. Claro. En una sociedad donde todo el mundo produzca, donde todo el mundo tenga vivienda, entonces bueno. Nosotros queremos agradecerle. Y déjame decir otra cosa, que estas leyes vienen hasta desde Europa, desde las guerras produjeron problemas de vivienda, entonces se crearon leyes en Europa de protección inquilinaria. Lamentablemente, pues el tiempo en televisión es muy corto, pero nosotros queremos agradecerle, por supuesto, a Carolina Noda y a Fernando Martínez, abogados litigantes, especialistas en Derecho Administrativo, quienes nos han acompañado el día de hoy acá en Soluciones para aclarar un poco este tema de alquiler. Reiteramos, como lo decíamos al principio, las puertas de este programa de Soluciones están abiertas para las autoridades, sobre todo de SUNAVI, para que también queremos conocer su opinión en torno a la situación de arrendamiento de vivienda en nuestro país y en torno también del cumplimiento de este instrumento legal que en noviembre cumple 5 años de su entrada en vigencia. Estamos hablando de la ley de arrendamiento y control, la ley de regularización y control de arrendamiento de vivienda, así que la invitación está abierta para los funcionarios de SUNAVI, por supuesto, en especial para el superintendente Román Pineda. Muchas gracias a ustedes también por todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @solucionesgb, en Twitter y en Instagram. Lamentablemente, pues, quisiéramos haberle contestado toda la participación que ustedes tuvieron, pero bueno, el tiempo es corto. Les agradecemos de verdad por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que pueden seguir la señal en vivo de Globovisión a través de Globovisión Radio
y también ampliar toda la información que se genera en nuestro país, también en el ámbito noticioso y de acá de soluciones a través de la página www.globovision.com. Antes de irnos, hay un servicio público. Se necesitan donantes de sangre de cualquier tipo para Ernesto José Blanco. El número de cédula 7.929.394. Está recluido en el Hospital José María Vargas. También los teléfonos de contacto son 0426-308-9047. También se necesita budemina o pulmolet en inhalador para la pequeña Alexandra Rojas. El número de teléfono de contacto 0414-153-7749. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado durante el día de hoy acá en Soluciones. El día de mañana estaremos con otro tema. Que descansen. Chao, chao.